Encuentran, les damos gracias nuevamente por darnos la oportunidad, el privilegio de estar con ustedes. Estábamos ahorita haciendo algunas pruebas y se nos cayó la transmisión, pero bueno, ya parece ser que estamos listos para nuevamente emprender nuestro programa, el programa de Hablando Claro, Denver, así es como se llama el programa. Este programa lo transmitimos también a través de Radio Luz 1650M. La estación de Radio Luz 1650M es una estación local acá en el área de Denver, Colorado y todo su vecindario. Y está específicamente en el estado de Colorado. Denver es la ciudad y Colorado es el estado. Ahí transmitimos nuestro programa de lunes a viernes de 6 a 7 y también lo transmitimos los martes. Los martes tenemos un programa Hablando Claro en Familia a las 12:30 de la mañana, de la tarde, de mediodía, y el miércoles a las 9 a.m. Y quiero compartir con ustedes un tema. Este es un tema que ha estado en mi corazón porque estos son tiempos donde estamos viendo la necesidad, ¿verdad?, que hay de poder traer una palabra de aliento, una palabra de esperanza a aquellas personas que están sufriendo, porque sabemos que ahorita mucha gente, leyes que estamos viendo que están pasando. En ocasiones y comienza a tener duda, empieza a tener ansiedad, empiezan a preocuparse. Y ayer también tuvimos la oportunidad de tocar un tema en el programa de Hablando Claro. Este tema era de que confiemos, hermanos. El presidente de los Estados Unidos, como todo gobernador, la Biblia nos enseña a nosotros los cristianos que tenemos que aprender a someternos a todas las autoridades, ¿verdad? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Hemos estado compartiendo algunos mensajes, algunos posts, incluso en la página de la iglesia, en las páginas personales que tenemos, y no faltan, ¿no?, las personas que comiencen a criticar. Nosotros realmente no estamos en una cuestión de apoyo o promoviendo al presidente de los Estados Unidos, porque tenemos que aprender a ver la manera en cómo las cosas van sucediendo. Si bien es cierto, se están endureciendo las leyes, ¿verdad?, en cuanto a lo que está pasando con inmigración. Esto es algo no nuevo, ya tenemos tiempo viendo esto, no acaba de comenzar. Yo creo que hay unos más de, bueno, si nos vamos desde el tiempo cuando fueron los aviones que derribaron las Torres Gemelas allá en Nueva York, ya son varios años, ya estamos más de 10 años. Yo creo que las leyes de inmigración han estado continuamente en la política de los Estados Unidos, de tal manera que incluso se ha creído, ¿verdad? Se ha creído de que ha sido la carta más fuerte que los políticos han tenido para poder incluso hacer sus campañas, ¿no? Lo vimos en esta campaña del presidente Trump, como fue una de las cartas fuertes de las amenazas que estuvo haciendo y teniendo hacia los inmigrantes. Y bueno, pues ahorita ya estamos viendo las consecuencias de todo eso y nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios, tener que orar a Dios por los gobernadores de nuestros estados. Si tú nos ves en otro estado de aquí dentro de los Estados Unidos, pues ora por los gobernadores que hay ahí en tu estado. Es importante, la Biblia nos habla de que tenemos que orar por los que están en lugares de gobierno, en lugares de autoridad. Y también tenemos que aprender a respetar, ¿verdad? En otra ocasión estábamos compartiendo una enseñanza allá en la iglesia y yo les compartí a los hermanos en esa enseñanza cómo este tiempo mucha gente, pues la verdad es que eso es lo que llega a pasar, ¿no? Siempre hemos visto eso, que cuando las cosas comienzan a ponerse duras, la gente comienza a reaccionar, y qué bueno que las reacciones que comiencen a tener sean para bien. Y realmente son para bien, porque ahorita cuan más tiene que andar bien a la línea. La otra vez estaba compartiendo en el programa de Hablando Claro, y la verdad es que todo eso a veces genera críticas hacia mi persona, ¿no? Porque no falta quien por ahí hable cosas que no están, no es el contexto de lo que hablamos. Pero yo les hablaba acerca de las organizaciones. Quiero hablar un poquito acerca de esto, de la importancia de nosotros como cristianos y como ciudadanos de esta nación. Tenemos que aprender a comportarnos.
y estaba atacando, estaba criticando esos grupos que organizan a la gente para, a través de sus organizaciones, sacar a la gente de las casas para ir a protestar y a exigir derechos que dicen ellos que se tienen. Ahora, si bien es cierto, esto es una nación soberana, es una nación gobernada por democracia, donde el presidente no tiene la última palabra. Eso lo vimos hace poquito en una de las leyes que firmó. En esta ley que firmó él para que 7 habitantes de países del Medio Oriente, de los países árabes, no pudieran entrar y lo estaban deteniendo a la llegada al aeropuerto, y inmediatamente comenzó a haber demandas, empezó a haber protestas, llegó a los tribunales y un juez de acá de los Estados Unidos tuvo el valor para detener esa promulgación que se había hecho por medio del presidente. Eso nos deja bien claro a nosotros como ciudadanos que estamos aquí en los Estados Unidos que el presidente no tiene la última palabra, y eso es bueno, ¿verdad? Porque de alguna manera nos damos cuenta cómo ellos también se tienen que apegar a la ley. ¿Qué fue lo que pasó? Que criticó a los jueces. Creo yo que ese es un error gravísimo, porque precisamente los jueces pues están puestos para eso. Dice en el libro de Romanos, ¿verdad? Que no en vano llevan la espada. Ellos están puestos por Dios porque no hay autoridad si no es de parte de Dios. En un video que hice y que compartimos a través de YouTube, hablaba acerca de cómo Dios es el que pone a los gobernantes de la tierra. Y no falta por ahí quien, no, es que eres un esto, eres un aquello, ¿cómo crees que Dios va a hacer eso? Nos hace falta leer más la Biblia. Mucho cristiano se deja ir nada más por la voz del pueblo, pero si tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta que a Faraón el Señor dice en el libro de Romanos que Él lo puso para mostrar en Él su poder. Entonces, Faraón era un rey en aquellos tiempos que esclavizó al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, lo esclavizó durante 400 años. Estuvieron como esclavos ahí. Los trataban muy mal. Es lógico, un esclavo no tiene derechos, un esclavo no puede hacer nada, solamente tiene que someterse a la directriz, en este caso de sus gobernadores, en este caso de la nación de Egipto. ¿Qué fue lo que pasó después de todo eso? Dios, cuando ya los iba a traer a la libertad, levantó a Moisés. Eso lo puedes tú leer en el libro de Éxodo. Si eres una persona que no es muy, no acostumbras a leer la Biblia, te recomiendo que leas la Biblia. Y deja ver la Biblia cómo Dios levanta a Moisés, lo prepara, y dice la Biblia que Moisés, ya siendo grande, la historia de Moisés es una historia muy bonita, es un milagro de vida. Es una historia que se refleja mucho, tiene mucha similitud con la vida de nuestro Señor Jesucristo. La manera en cómo nace, en cómo crece, en cómo Dios lo usa, cómo nace en medio de mucho peligro. En aquellos tiempos, cuando Moisés nació, hubo una orden de parte del rey de Egipto para que todos los niños varones que estaban naciendo en ese tiempo los mataran, porque el pueblo de Israel estaba creciendo muchísimo. Y saben que esto tiene mucha similitud con lo que estamos viendo aquí en Estados Unidos. Realmente el pueblo anglosajón, los americanos, están espantados de ver cuánta gente hemos venido a poblar esta nación, ¿verdad?, de los Estados Unidos. Entonces, de alguna forma eso también genera, y es una de las cosas que ellos hablan. La otra vez me tocó ver y estaba analizando una entrevista que le estaban haciendo a un hombre racista, y en medio de la entrevista que le estaban haciendo, le preguntaban que por qué se comportaban así. Dice, es que nosotros los americanos, así dijo él, nosotros los americanos, dice, nos sentimos como que ustedes nos han acorralado a nuestro propio país. Dice, y entonces no quieren que estemos aquí. Dice, no, dice, porque ustedes, empezó a criticar, ¿no?, de una manera, este país es un país de americanos, y comenzaron a hablar de cosas, de ese tipo de detalles, ¿no? Entonces muestran de alguna forma el miedo que tienen de ver la propagación que hay, que ya es imparable, ¿verdad?, del hispano dentro de los Estados Unidos. Entonces esto es parte de lo que vemos. En el tiempo de Moisés, el pueblo de Israel estaba creciendo tanto. Llegó un momento donde al faraón, fíjense lo que la Biblia habla, ¿no?, lo que el faraón le comenzó a preocupar de que fuera a crecer tanto, de que llegara un día donde sus enemigos se vinieran contra ellos
y el pueblo de Israel se uniera a sus enemigos y destruyeran a los egipcios. Y esto tiene cierto sentido, porque en este tiempo estamos viendo, esto es una de las cosas que está pasando aquí. Realmente tienen temor, y el temor que tienen es la propagación, ¿no? Y luego sucede que nosotros los hispanos aquí en esta nación, y no nada más aquí en esta nación, ¿no? Somos muy fructíferos, nos multiplicamos muy rápido. Y eso es una de las cosas que estamos viendo que está pasando. Entonces, en el tiempo de Moisés, en aquellos tiempos, mandaron una ley el faraón de aquel tiempo, diciendo que a todos los niños varones que nacieran los mataran. Así que los papás tenían que ver al niño cuando nacía. Esto se lo encargaban a las parteras. La partera se daba cuenta que era varón, inmediatamente lo tenían que matar. Pero la Biblia habla de Moisés. Lean esa historia, está muy bonita en el libro de Éxodo. Y dice que cuando nació Moisés, su papá y su mamá lo vieron que era niño hermoso y no temieron el decreto del rey, lo escondieron durante varios meses. Pero ya cuando pasaron los meses, pues ya el niño lógicamente ya iba creciendo y se iba a dar cuenta tarde o temprano Faraón de que el niño lo habían dejado ahí, no lo habían matado. ¿Y qué iba a generar esto? Pues que iba a traer la muerte de toda la familia. Los papás reciben de parte de Dios la confianza, la fe, la esperanza, y agarran al niño, le hacen una canastita, lo avientan en un río para que se vaya. Y de la misma manera como nosotros los que creemos en Dios, conocemos que Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Entonces Moisés se va en esa canastita siendo un bebé, y resulta que la hija del faraón en ese día se le ocurrió irse a bañar al río. Y de repente ve que va pasando la canastita esa, oye los gritos del niño, manda a traer la canasta, ve al niño, se enamora de él, lo quiere con ella, lo quiere criar ella. Y ahí vemos una manera en cómo Dios en su soberanía, en su poder, se comienza a mover de manera tan milagrosa para nosotros los seres humanos. Nada es casualidad en los planes de Dios. Lo que estamos viendo no es casualidad, son parte de lo que está escrito en la palabra. Mucha gente, al no entender que Dios es un Dios soberano y que a Dios no se le sale nada de control, se comienza a preocupar y empieza a moverse por lo que sus ojos ven y sus oídos le escuchan y sus emociones le dictan que va a pasar, y se comienzan a mover así. Bueno, en esa historia es una historia muy bonita, de milagro tremendo. La hija del faraón agarra a Moisés, lo ve y a una de sus criadas le dice: manda a traer a una de las hijas de los hebreos para que vengan y alimenten al niño. Y entonces esta mujer va y trae a la mamá de Moisés. Este es un milagro de Dios. Es una provisión de Dios. Esta es la providencia de Dios. Y entonces se lo llevan a la mamá, se lo presentan a la mamá al niño, y la mamá misma es la que lo cría. Moisés crece ahí en el palacio del faraón. Ahí va creciendo hasta que llega un día donde ya era grande, como edad de 30 años aproximadamente. Y entonces se da cuenta de que todo lo que él había crecido, lo que él estaba acostumbrado, no lo quiso. Dice en el libro de Hebreos que, siendo ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Y escogió antes ser maltratado con el pueblo de Israel que gozar de los deleites temporales de este mundo. Y tuvo por basura los tesoros de los egipcios, la sabiduría, todo lo que él tenía, y entonces se va con el pueblo de Israel, ¿no? Y eso lo vemos como empieza a suceder. En aquel tiempo ve Moisés que estaba un capataz maltratando a uno de los hebreos, que son los mismos de los judíos. Lo está maltratando y Moisés se le echa encima, lo mata. Y entonces Moisés decide salirse de ahí de Egipto. Algunas personas dicen que Moisés salió temiendo a Faraón que lo matara. No fue por temor, es el plan de Dios. Moisés se va, está varios años en el desierto. Estando en el desierto y hace su vida, encuentra a su esposa, tiene familia, y entonces Dios le dice que regrese a Egipto. Le dice: regresa a Egipto y dile al faraón que deje ir a mi pueblo. Era un llamamiento muy grande. Y entonces va para allá, y con cierto temor, porque vemos a Moisés cómo le comienza a altercar con Dios, y le dice: pero ¿cómo voy a ir yo? Mira, yo no puedo ni hablar bien, soy tardo de habla.
Y le dice, ve, tú vas a ir, y Dios hace unos milagros ahí con él. Le dice, mete tu mano en tu seno, en tu pecho. Y la saca y está llena de lepra. Y luego trae una vara y dice, agarra esa vara en tu mano y se la convierte en culebra. Y bueno, le empieza a hacer milagros y dice, ve, le hace ver unas señales de lo que él va a hacer allá. Moisés con valor y con obediencia llega para allá, para Egipto. Se comunica, pide para entrar con Faraón. Acuérdense que se había escapado de ahí. Entonces, con todo y eso, Dios lo iba protegiendo. Es que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que aprender a confiar en la providencia, en el cuidado, en la protección que Dios va a estar dando a nuestras vidas. Y no estarnos moviendo por nuestros sentidos, ni por lo que los noticieros mentirosos a veces dicen. A veces hay cosas que sí son ciertas, pero hay muchas cosas que no son ciertas y la gente todo lo toma como una verdad. Bueno, se ve la escena ahí cómo se sigue desarrollando y llega delante del faraón, le dice Jehová que dejes ir a su pueblo, porque le vamos a ir a festejar fiesta en el desierto. Dice Jehová que lo dejes ir porque le vamos a ir a servir. Y Faraón dice, bueno, ¿quién es Jehová para que yo lo deje ir? Y empieza ahí una situación, ¿no?, en la cual Dios empieza a preparar el escenario porque Él quiere enjuiciar a Egipto, porque Él quiere de alguna manera mostrar su poder a esa nación. Y el faraón endurece su corazón, Dios comienza a usar a Moisés, Moisés comienza a ser obediente a Dios, empieza Dios a hacer señales y prodigios en medio de ese lugar y trae sus juicios y empiezan a caer juicios de Dios en aquella nación de Egipto. Y dentro de estos juicios que comienzan a caer, bueno, pues vienen varios. Pero hay algo muy interesante, hay algo muy importante que tú y yo tenemos que entender, que Dios tiene un cuidado bien especial de nosotros. Y quiero leerte unos pasajes. Ayer estaba hablando acerca de esto y retomando un poquito, voy a ir paso a paso, retomando un poquito. Entonces, tenemos que aprender a confiar en Dios. Yo hablaba en este video, en esa ocasión, diciéndole a la gente que Dios permitió que este hombre llegara al gobierno. La verdad es que las cosas iban y siguen yendo cada vez de mal en peor. Pero dentro de las muchas cosas que han venido pasando, también han venido pasando cosas buenas. Por ejemplo, la otra vez en uno de los videos que les comentaba, este hombre paró ayuda que tenían países internacional económicamente para promover el aborto. Eso es algo muy bueno, que ningún otro presidente se había animado a hacer eso. Y rápido, en cuanto entró, quitó esa ayuda. Yo pregunto a todos aquellos que somos cristianos, ¿esto es bueno o es malo? Es bueno, pero hay quienes cambian eso porque pues no, es que, pero mira lo otro que está pasando. Bueno, ok, vamos paso a paso. Actualmente ya había movimientos de homosexuales, los cuales ya estaban presionando fuertemente para que dentro de las escuelas públicas hubiera baños mixtos, baños que los que son homosexuales pudieran ellos tener la oportunidad de entrar a ese baño. O sea, ya iba a haber baños, como quien dice, específicamente para homosexuales. Bueno, esta es otra buena noticia. También ya firmó un decreto en el cual ya no hay posibilidad para que esas cosas se lleven a cabo. Esto es algo excelente. Ahora, y cualquier persona puede decir, no, pues este es un hombre que odia a los homosexuales, como muchas veces comienzan a expresarse las personas que tienen este comportamiento. Y no es que se odie, simplemente que esto socialmente hablando pudre las sociedades, ¿sí? Y comienza a generar problemas internos. ¿Por qué? Porque están tratando de presionar para que la sociedad vea normal esas cosas cuando no son cosas normales. Nosotros creemos en lo que la palabra de Dios dice, y la palabra de Dios dice claramente que Dios creó hombre y mujer y punto. Y no hay nada que cambie eso. Los que han cambiado eso son las mismas organizaciones, ¿no? Y ahorita vamos a las organizaciones ahorita. Bueno, ya quitó eso, ¿sí? Ya lo quitó. Eso es algo muy bueno también que estamos viendo que ha pasado. Dicen que cuando entró la presidencia, el presidente Barack Obama, que estaba antes de él había creado una página. Había creado una página precisamente para este sector de la población, de los homosexuales. Bueno, Donald Trump, en cuanto entró a la presidencia, inmediatamente cerró esa página. Yo pregunto, ¿eso es algo bueno? Claro. Ahora, si se lo preguntas a una persona que cree
y que tiene una mente ambigua, una mente dividida en relación a su fe en cuanto a lo que la palabra de Dios enseña, va a decir, no, pero es que no está bien, pues tenemos que amarnos todos, claro que tenemos que amarnos, tenemos que respetarnos, pero nosotros como cristianos tenemos que defender lo que la palabra de Dios dice. Tenemos que defender lo que Dios dice en su palabra, nos guste o no nos guste. Y la palabra de Dios condena eso. Y si tú eres cristiano verdadero, tú no tienes por qué andar objetando en cuanto a eso, simplemente someterte a lo que el Señor, el Dios de los dioses, dice y punto. Eso es algo muy bueno. Entonces son cosas buenas. Otras de las cosas que están pasando aquí en la nación, que yo creo que son cosas, para mi gusto son buenas, creo yo que a mucha gente no le gusta. Por ejemplo, esa gente que de alguna forma, sin necesidad, a veces quieren vivir de las ayudas del gobierno. La verdad es que hay mucha gente que abusa de ese tipo de cosas, porque hay gente que sí lo necesita, y hay gente que lo necesita y para esas personas son esas ayudas. Y yo estoy de acuerdo, porque hay momentos en la vida donde uno pasa por momentos muy difíciles, donde ve uno la necesidad y busca uno las ayudas. Creo que para eso son esas ayudas, pero hay personas que abusan de esas ayudas. Bueno, pues se les llegó también su tiempo. En otra ocasión alguien puso un comentario acerca de eso, que ya incluso estamos viendo que dentro de las leyes que se están firmando ahorita, a esas personas que están abusando de las ayudas del gobierno, son de las personas que también van a deportar. Yo creo que es una cosa que tenemos nosotros que darnos cuenta, que se abusa del sistema, se abusa del gobierno. Y hay mucha gente vividora que de esa manera es como viven. Entonces tiene uno que saber que son cosas incorrectas y en eso yo creo que tenemos que estar de acuerdo. A nosotros la población hispana dentro de los Estados Unidos se nos considera una de las poblaciones que somos trabajadores, que somos emprendedores, que somos luchones, ¿sí? Entonces, pero hay quienes al ver todo ese tipo de ayudas de eso quieren vivir. Les comentaba yo en otra ocasión en una enseñanza allá en la iglesia que ve uno, ¿no? Por ejemplo, personas hispanas que van a buscar comida, que no tiene nada de malo si tienen necesidad. Creo yo que estamos en una nación donde hay muchísima abundancia, mucha bendición, y hay formas de que a la gente se le pueda ayudar. Pero a veces hay lugares donde a la gente le dan la comida, le regalan la comida, y tú vas a esos lugares y a veces encuentras gente con unas camionetotas del año allá esperando, formados a que les den comida. Yo pregunto, ¿está bien eso? No, claro que no está bien, porque se supone que esas ayudas son para gente que verdaderamente las necesita. Y entonces, ahí viene ya el rebote, ahí viene el boomerang. Sí, dice la palabra de Dios, Dios no puede ser burlado, lo que el hombre siembre, eso va a cegar. Si tú agarras ayudas a través de mentiras para poderte aprovechar del sistema del gobierno de esta nación, ¿sí? Y si lo hacemos de esa manera, hay consecuencias. Ahí mismo se le dice a la gente, cuando van a pedir las ayudas, ahí mismo le dicen que no puede su información ser fraudulenta. Entonces, esas cosas son cosas a las que nos exponemos, desgraciadamente. Ahora, eso es algo que vemos hoy, y yo puse un comentario, ¿no?, en esa publicación, y dije, bueno, pues se les acabó la gallina de los huevos de oro. El presidente de allá de México, ahora que fueron y ya saquearon los pozos petroleros en México y que ya no los ponen a producir, no hay refinerías. Entonces, en una conferencia que dio, dice, ya nos acabamos la gallina de los huevos de oro. Pues se la robaron más bien, la gallina de los huevos de oro. Aquí la verdad ha habido muchas ayudas y la verdad, todos los que ya tienen años aquí viviendo en los Estados Unidos, gracias a Dios ya tengo casi como 20 y tantos años acá en esta nación. Estoy muy agradecido con esta nación porque en esta nación tuve la oportunidad de conocer a Cristo Jesús. En esta nación he tenido la oportunidad de servir a Cristo Jesús. En esta nación nacieron la mayoría de mis hijos. Nos dio una oportunidad para poder salir adelante y estoy contento. Estamos contentos como familia de que nos hayan acogido en este lugar. Pero ahí es donde viene, nosotros también tenemos que considerar, tenemos que reflexionar, tenemos que darnos cuenta y empezar a corregir las cosas que no hacemos bien. Ahora, hay cosas malas, pero también hay cosas buenas. Y estamos viendo, ¿no? O sea, hay mucha presión y eso lo sabemos. Pero mira, en el libro de Romanos dice la palabra de Dios, y te voy a leer estos pasajes porque yo quiero que los escuches. En Romanos capítulo 13, dice la palabra de Dios lo siguiente: sométase toda persona a las autoridades superiores, sométete.
Él es una autoridad, Donald Trump es una autoridad. Si tú hablas mal en contra de él, la única que te estás echando encima la justicia eres tú, soy yo, si lo hago. Él es el presidente. Nos guste o no nos guste, nuestro deber como ciudadanos, y bueno, dejemos ciudadanos, como cristianos, nuestro deber es orar por el presidente que Dios tiene en la nación donde estamos nosotros. Pedirle a Dios que Dios le hable, que Dios lo guíe, que Dios ponga en su corazón. De verdad es que si nosotros los cristianos nos levantáramos para orar, en vez de estar criticando, en vez de estar atacando, en vez de estar maldiciéndolo, si Donald Trump ha salido, incluso vemos que otra cosa buena que hizo, y que antes de que se me olvide, ya Estados Unidos le había quitado la ayuda a la nación de Israel. ¿Saben qué significa eso? Al Estados Unidos quitarle la ayuda a la nación de Israel es ponerse en contra de ellos. Cualquier persona, cualquier individuo, cualquier ser humano que se vaya en contra de la nación de Israel va a sufrir consecuencias. Es el pueblo escogido de Dios y la Biblia dice que los maldigan a ellos, Dios se va a encargar de ellos. Dice la palabra de Dios, oremos por la paz de Jerusalén, ¿sí? Oremos por la paz de Jerusalén y todos los habitantes de ahí. El pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios. Y nosotros nuestro deber es orar por ellos para que Dios los mantenga en paz. ¿Y saben por qué? Porque si Dios mantiene en paz y tranquilidad a esa nación, todo el mundo está tranquilo, porque de alguna manera ellos son el termómetro de todo el mundo. Nos guste o no nos guste, es el pueblo elegido de Dios. Fue el pueblo que Dios escogió desde los tiempos bíblicos. Ahora, bueno, Obama ya se las había quitado. Ustedes saben que una de las razones por las cuales Estados Unidos ha vivido bajo la bendición de Dios es porque originalmente en la constitución de esta nación se llevó a cabo a través de principios bíblicos. Si bien es cierto, con el tiempo han venido aceptando todo tipo de cosas y movimientos que lo que han hecho es que han venido socavando los principios de Dios y han derribado muchas columnas importantes espiritualmente hablando en esta nación. Otra cosa, ¿no? Que esto de regresarle la ayuda a Israel, eso trae bendición a las naciones, hermanos. Trae bendición, va a traer bendición a las naciones. Debemos de orar, porque ahorita se ven mucho los dolores que está pasando, ¿no? La Biblia habla de cómo, dice que en la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice que va a ser como dolores en la mujer en parto. Entonces, hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, hay mucha presión, pero va a llegar el momento donde vamos a ver que algo nuevo, algo bueno va a venir detrás de ello, algún alivio, si es que Cristo no viene pronto. Y si no viene, pues de todas maneras seguimos confiando en Dios, pero hay que confiar, no hay que perder la esperanza. Entonces, Donald Trump inmediatamente reanudó la ayuda para este presidente de Israel. Qué bueno, gloria al Señor. El presidente de Israel sintió alivio, sintió respiro porque ya lo tenían sofocado. Ya en cualquier momento iba a estallar y se iban a aventar sobre de él. Que hay muchos países alrededor de esta nación de Israel que lo odian, lo quieren desaparecer. Algunos de los países del Medio Oriente incluso han dicho que lo van a desaparecer. No lo van a desaparecer porque Dios es el que guarda a Israel. Mas sin embargo, este presidente entró y también les brindó la ayuda, les dio la mano. ¿Qué? ¿Eso es malo? Es buenísimo. Eso va a traer bendición aquí a la nación. Eso es algo muy bueno. Otra cosa buena que también fue muy criticada. Allá en el estado de California, la que quedó al frente de las escuelas públicas, una cristiana que ha estado luchando fuertemente para que la Biblia y la oración volvieran a las aulas de la escuela. Bueno, hubo mucha oposición para que ella pudiera entrar al gobierno y pudiera entrar ahí como la encargada de las escuelas públicas. Y hubo mucha oposición, que era una mujer millonaria, que ella nunca pisó una escuela pública, que ni sus hijos saben lo que es una escuela pública, ¿cómo ella va a poder ser la que ejerza la autoridad sobre las escuelas? Bueno, con el simple hecho de que ha estado luchando para que la oración vuelva a las escuelas, que estamos viendo toda la maldad que está proliferando en las escuelas, que muchas escuelas parecen ya cárceles.
que allá adentro incluso se les ha dado libremente y deliberadamente preservativos a los estudiantes, ayudándoles para que vayan y tengan relaciones íntimas antes de poder ser maduros. Bueno, todo ese tipo de cosas que, bueno, Dios quiera y que comiencen a ser removidas. Estamos viendo ataques completamente, grupos satánicos incluso invadiendo zonas de capitorios en diferentes estados. En un estado, no recuerdo si fue Oklahoma, allá un grupo de satánicos se atrevieron a quitar, creo, algunos mandamientos que había ahí de la ley de Dios y establecieron un altar para Lucifer. Entonces, hace falta. Entonces, lógicamente que los presidentes, los líderes fuertes, a veces no le gusta a la gente, pero se requiere para gente que necesariamente tiene que aprender a respetar la autoridad. Y dice la palabra de Dios, ese es nuestro deber. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Y fíjate lo que dice la Biblia. La Biblia, si tú eres una persona cristiana, o si eres una persona que crees en la Biblia, esto es lo que dice la Biblia. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. No hay autoridad sino de parte de Dios. Dios es el que establece las autoridades. Donald Trump es una autoridad establecida por Dios. Él lo puso. Y si Él quiere, lo quita. ¿Sí? Si Él lo quiere, lo puede hacer. Miren, en el Antiguo Testamento hay un rey, o hubo un rey poderosísimo. Este hombre fue un emperador del imperio babilónico. En el capítulo 4 del libro de Daniel, y siempre viene mucho a mi mente, son personajes que me gusta grabar en mi corazón, porque creo yo que los tenemos que tener presentes para que nos demos cuenta que no tenemos que permitir que nuestro corazón se eleve, porque a veces podemos perder el piso y sentimos que ya andamos volando muy alto y ya sentimos que no necesitamos de Dios y pensamos que podemos vivir por nosotros mismos. Y cuidado, porque todas las personas que le han robado la gloria a Dios han caído. A través del profeta Ageo una vez le habló Dios a su pueblo y le dijo, mira, si te remontares como el águila y entre las estrellas pusieras tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Igual nos los dice a nosotros, cuidemos nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Bueno, este rey de Babilonia, llegó un momento donde él se sintió que era la máxima autoridad aquí en la tierra. Y salió afuera de su imperio, vio todo su imperio babilónico, edificios impresionantes, esculturas impresionantes, un poderío tremendo, la gloria, según él decía, de su poder. Y salió con esa actitud prepotente, déspota. ¿Qué no esta es la gran Babilonia que yo he construido con la gloria de mi poder?, dice él. Y que viene el juicio de parte de Dios, que lo deja loco, tragando hierba entre los bueyes del campo, mojándose, viviendo ahí durante varios años en un estado de locura. Dios le dio la oportunidad de volver a recobrar la razón. Y cuando Dios le dio la oportunidad de recobrar la oración, él reconoció lo siguiente. En el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 35, dice lo siguiente: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en los ejércitos del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No hay nadie que le pueda decir a Dios, Señor, ¿qué estás haciendo? Quítalo. Dios no nos va a hacer caso a nosotros. Si es parte del plan de Dios, mis queridos hermanos, y aquellas personas que nos hacen el favor de escuchar el programa de Hablando Claro, ahí se va a quedar. Lo que tenemos nosotros que hacer es someternos al Rey de Reyes, al Rey soberano, al Dios de dioses, al que tiene en su mano el corazón de todos los presidentes de todas las naciones, no nada más de esta. Y yo le decía en un video a las personas que no se imaginan cuántas maldiciones arroja, ¿no?, la gente que oye esas cosas. Decía, Dios puso a ese presidente, y es que esa es la verdad, Dios lo puso, ¿sí? Y no va a faltar por ahí la persona ingenua que diga, entonces Dios está de acuerdo que divida las familias. Entonces Dios está... Hermanos, entendamos, eso es causa, consecuencia del pecado y la maldad que hay aquí en la tierra. Eso es consecuencia de todo lo que se ha vivido en la tierra. Dios no es el culpable de eso, Dios no es el creador del mal, ¿sí? Dios no es el creador del mal, la maldad se está propagando, la maldad se está multiplicando, cada día va a estar peor. Lo que a ti, a mí nos compete, nos corresponde es someternos a Dios. Dice la palabra de Dios, sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá de vosotros. Hay que someternos a Dios. Este es un tiempo, la otra vez le decía a los hermanos en la iglesia,
Este es un tiempo, aquí en los Estados Unidos, donde los que son cristianos van a tener que volver a Dios. Y van a tener que buscarle con humildad. Y van a tener que humillarse delante de Dios. Porque, ¿sabes una cosa? Que incluso hasta los residentes están amenazados por él. Residentes que han abusado del gobierno, residentes que han hecho fraude, también es posible que a algunos le estén quitando la residencia. Así que si tú eres residente, también estás colgando en un hilito. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Hay que confiar en Dios. Hay que confiar en Dios. Entonces, yo les hablaba, ¿no? Y voy a tomar lo de las organizaciones. Ayer estaba hablando acerca de esto. Las organizaciones, hermanos, y personas que nos hacen el favor de sintonizar, y les pido que compartan el video para que haya otras personas que escuchen, por favor, esto, porque es bien importante que lo escuchemos. Todas las organizaciones a nivel nacional se alimentan y se sostienen precisamente de recursos, porque se dan a conocer como organizaciones sin fines de lucro. Entonces tienen de alguna forma acceso auspicio de parte del gobierno y aún a veces de organizaciones otras o empresas que les ayudan para poder sostener esas organizaciones. Entonces, esas organizaciones es de la manera en cómo se sostienen. No crean que la gente que está en las organizaciones dedican su tiempo gratuitamente. Muchos de ellos sí, pero muchísimos otros no. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ellos? Bueno, ellos lo que tienen que hacer es estar organizando a la gente. ¿Hay algo de malo que organizan a la gente? No, no tiene nada de malo. Pero la verdad, estoy un poquito molesto en cuanto a esto porque a través de ese tipo de malas organizaciones hemos podido darnos cuenta de cómo manipulan a la gente y la avientan al matadero. La avientan al matadero sin misericordia de su propia familia. La vez pasada, que ya estaban a punto, ya faltaba poco para que el presidente en turno en aquella ocasión diera los documentos. Estas organizaciones provocaron que salieran millones de gente a la calle. ¿Saben lo que pasó después de que toda esa gente salió a la calle? El gobierno se dio cuenta que este era un problema más agudo de lo que pensaban. ¿Qué pasó? Detuvieron todo. Dijeron, no, tenemos que arreglar el sistema de inmigración, tenemos que arreglar la frontera, tenemos que cubrir primero, porque si les damos documentos a estos, a una vez dándoles documentos, se van a venir más todavía y se va a llenar aquí de gente. Vamos primero a trabajar en la frontera, vamos a contratar más agentes. Eso fue lo único que provocó. Desgraciadamente, desde ese tiempo hasta acá, millones de gente han sido víctimas de todo lo que ha pasado a través de esos movimientos, mal organizados. Porque qué bueno fuera que los organizaran de manera correcta y de que esas personas que están al frente de esas organizaciones tuvieran un poco de misericordia y compasión por la gente, porque como ellos tienen papeles, no les importa la demás gente. Y han afectado muchísima gente. Y allá lo sacan. Qué bueno fuera que les dieran consejo, los organizaran, así como tienen de dinero, porque mueven muchísimo dinero. No crean que esas organizaciones se mueven nada más por la buena voluntad. No, se mueven por medio de auspicios que a veces el mismo gobierno les da. Entonces, qué bueno fuera que, tienen toda la gente organizada, ¿sí? Ciudadanos, o como les llamen, ciudadanos, algunos dicen que, ciudadanos, hermanos, amigos, lo que sea, como les llamen. Vamos a salir a protestar, pero vamos a hacerlo de manera respetuosa, porque estamos en una nación que no es de nosotros. No, sino todo lo contrario. Vamos a salir a exigir nuestros derechos, dicen. Hermanos, por favor, ¿qué derecho nosotros, si no tenemos documentos, podemos tener? No, pero que sí hay derechos, gracias a Dios. Pero aún esos derechos se los están quitando ahora a la gente. Ahorita, por ejemplo, si tú te estás dando cuenta, las leyes que se están firmando están quitando cosas que daban la oportunidad a la gente de que los agarraban. Por ejemplo, antes tenían una de las leyes que agarraban a la gente y la soltaban inmediatamente. Ahorita la gente la van a procesar y la van a tener ahí detenida hasta que vean si esa persona califica o no califica para poderse quedar en el país. Mientras va a quedarse sufriendo dentro de la cárcel. ¿Qué está provocando todo eso? También dentro de las leyes que están entrando, estamos viendo que las personas que tienen un mínimo de 2 años, que eso es lo que los abogados han estado diciendo, de inmediatamente, si no tienen para comprobar que han vivido más de 2 años aquí en este país, los van a sacar inmediatamente, en cuestión de horas, en cuestión de días. Ya no van a poder estar aquí. ¿Sí? Y todo esto es reacciones de lo que estamos viendo. Miren, cuando el presidente Donald Trump estaba en campaña, y esto es lo que está pasando, cuando estaba en campaña,
mucho del hispano se fueron encima de él. Y hablaban pestes, e incluso vimos artistas como Vicente Fernández, vimos por allá, bueno, una inmensidad de personas apoyando a la que se lanzó la presidencia, Hillary Clinton, ¿sí? Y aventando armando una situación de complot, de odio en contra de este presidente que quedó, que nadie pensó que se iba a quedar él. Sí, y comenzaron a organizar y aventándose encima y los grupos hispanos y que es un racista y que es esto y que es aquello, y comenzaron a atacarlo fuertemente. Lo que estamos viendo ahorita es el producto de todo ese odio que desgraciadamente este hombre no ha podido canalizar como presidente y que lo está vertiendo de alguna forma. ¿Por qué? Porque le echaron a perder negocios que tenía, porque hubo incluso compañías, personas que inmediatamente cancelaron contratos, se pusieron en contra de él, la Miss Universo también salió y empezaron a hablar y ok, todo eso se habló, pero es la verdad, qué bueno que es la verdad, pero no pasó nada. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo que estamos viendo ahorita es una falta de compasión y misericordia que no se está aplicando y que es posible que sea producto de lo que estamos viendo que sucedió a través de toda esa campaña y ese movimiento. Es posible. ¿Por qué es posible? Porque sí hubo muchas organizaciones que se fueron en contra de él y que hicieron lo posible. Miren, los mismos reporteros de la televisión tuvieron que reconocer que se equivocaron, porque todas las estadísticas estaban a favor de Hillary Clinton y decían ellos, anunciando ya de antemano, casi anticipando, Hillary Clinton va a ser la presidencia, la presidenta, Hillary Clinton va a ser la que va a quedar. ¿Y qué fue lo que pasó? Nada de eso pasó. Y alguien puede decir, sí, pero que hubo un complot, manipularon el sistema, Rusia se metió, hackeó el sistema y lo hizo a favor de Donald Trump y por eso quedó. Sea lo que sea, ahí está el presidente. Él es el presidente. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros? Someternos, orar, pedirle a Dios misericordia. Ahora, qué bueno que estas organizaciones animan a la gente y dirán, para empezar, deja tu bandera de tu país allá en la casa. No, pero es que yo soy bien patriota y yo soy... Sí, está bien, nosotros amamos a nuestro país, amamos nuestras raíces, amamos nuestra cultura, amamos a nuestra familia, pero entendamos que estamos en una nación diferente. Salen con la banderota y todavía con insultos y queremos nuestros derechos y que el pueblo unido jamás será vencido. Y hablando una de cosas... A ver, yo les pregunto, en esta última protesta que hubo, un día sin emigrantes, ¿quién se benefició de todo eso? ¿Acaso el presidente Donald Trump o su gabinete ya salieron a decir, hispanos, ya los estuvimos escuchando, nos enteramos que dejaron un día sin ir a trabajar y estamos muy atemorizados por lo que están haciendo, estamos muy preocupados, por favor ya no lo vuelvan a hacer? ¿Acaso vemos eso? Mas sin embargo, hubo mucha gente que corrieron de su trabajo porque fueron y asistieron a ese tipo de movimientos mal organizados. Y si tú se lo dices eso a la gente, empiezan a maldecir que eres esto, que eres aquello y que vamos a boicotear la tienda de fulano de tal, que porque no quiso cooperar. Miren, a mí me tocó ver y hubo videos que estuvieron poniendo de personas aquí en Colorado. Vi una fábrica, desgraciadamente, tristemente, porque yo te lo garantizo, esas personas llegaron al otro día a trabajar, a todos los estaban esperando con sus 2 cheques, diciéndoles, váyanse, ya no los queremos aquí. Los despidieron a todos del trabajo. La gente puede decir, no te preocupes, mañana vas a conseguir un trabajo, mejor, pero mientras su familia está sufriendo, mientras su familia se quedó sin comida, mientras su familia tal vez ya no va a tener para la renta, ¿y quién les está ayudando? ¿Quién hizo esa organización? ¿Quién la llevó a cabo? ¿Quién la dirigió? Pero esas son las cosas que vemos que están pasando en medio de nosotros, la sociedad. Si bien es cierto, Trump no es Dios, pero sí es el presidente de Estados Unidos y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que orar, pedirle a Dios. Nosotros como cristianos tenemos que orar. En vez de andar en esas revueltas y andar participando en cosas que vamos a boicotear. ¿Qué boicotearon? ¿Qué boicotearon? ¿Las mismas tiendas de los mismos hispanos? ¿De los mismos paisanos? Eso fue lo que boicotearon y todavía algunos aún siguen todavía queriendo boicotear tiendas que no participaron. Sin saber si esas personas tienen que pagar tarjetas de crédito, tienen que pagar a sus trabajadores, tienen que tener para su renta, tienen que tener para sus biles. Ah, pero ¿qué tiene que ver un día? Bueno, tal vez para ti no es nada malo, pero hay para mucha gente que sí le afecta. Pero eso hácelo entender a la gente, no, es que tú eres un racista, no, yo no soy ningún racista, yo amo a mi nación, amo a mi país, amo mis raíces, pero este tipo de cosas se ven aquí en los Estados Unidos. Entonces, si organizaran bien a la gente, Dios quiera y que
alguna de esas personas que tienen esas responsabilidades pudiera vernos a través de lo que hacemos por medio del trabajo que estamos haciendo en los medios de comunicación y tuvieran más compasión de la gente, las organizaran mejor. Al menos decirles, ¿saben qué? Todos salgan con una bandera de Estados Unidos. Que vean ellos, que vean el gobierno, las autoridades, que vean que amamos esta nación, que queremos estar aquí, que queremos que escuchen nuestra voz, que nuestro deseo es querer trabajar, que no somos personas que venimos a hacer lo malo. No, pero ves tú un desastre por todos lados, peleándose con la gente. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Dice la palabra de Dios, no hay autoridad sino de parte de Dios, ¿sí? Y las que hay por Dios han sido establecidas. Y fíjate lo que dice la Biblia, de modo que los que se oponen a la autoridad, a lo establecido por Dios resisten, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, ¿sí? Porque eso es lo que sucede, la gente que resiste a la autoridad. Acarrea condenación para sí mismo. Vete en contra de cualquier autoridad, llámese como se llame. Vete en contra de la autoridad de tus padres y te vas a dar cuenta cómo te va a ir. La Biblia de hecho dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en esta vida y seas de larga vida. Honra a tu padre y a tu madre. Vete en contra de la policía. Y vas a ver los problemas que vas a tener. Ve a una institución, donde quiera que vayas, una escuela. Vete en contra del director, vete en contra de los maestros y te vas a dar cuenta de las consecuencias. Vete incluso a un centro cívico. Y si te dicen ahí, no metas comida, no hagas esto, y tú lo metes, te vas a dar cuenta de lo que te va a suceder. Vete en contra de las autoridades, en cualquier autoridad. ¿Sí? Cualquier autoridad. Sea a nivel gobierno, sea a nivel familiar, sea a nivel incluso eclesiástico, vete en contra de cualquier autoridad y te garantizo, no te va a ir bien para nada. Porque la Biblia claramente dice, no hay autoridad sino de parte de Dios. Y la persona que se va en contra de la autoridad, acarrea para sí condenación. ¿Quieres no temer la autoridad? Dice la Biblia. Dice lo siguiente, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace lo malo. Ahora, esta es una de las cosas que estamos viendo que está pasando, ¿no? Que Trump dice, vamos a sacar a los malos. Desgraciadamente, hay mucha gente que se está perjudicando porque cuando van a buscar a los que ellos llaman malos, entonces hay gente por ahí que tal vez no es así, no ha hecho esas cosas, se ha portado bien y también nos están afectando. Son las consecuencias de todo lo que nosotros los hispanos hemos venido a hacer aquí, a los Estados Unidos. Muchos, no todos. Entonces, ¿quieres no temer la autoridad? Dice, haz lo bueno, ¿sí? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Dice, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Tenemos que ser obedientes, hermano. ¿Qué es lo que yo te sugeriría como pastor? Si me das la oportunidad de poderte dar un consejo, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, en primer lugar, hay que empezar a portarnos de verdad, no bien, excelente. Hay que respetar las leyes. Hay que traer nuestros carros con seguro. Si eres de las personas que traes, esto lo han incluso, hermanos, y esto no es nada nuevo. Miren, hay escuelas donde a la gente la preparan, la capacitan para ir a sacar su licencia, hispanas, inmediatamente lo primero que le dicen, ¿sí? Quiten esos letreros de sus camionetas. Andan ahí con las camionetas a todo volumen por allá por la Federal. Me acuerdo de una escuela que una ocasión fui a visitar para poder ir a agarrar clases acerca de la licencia, y me acuerdo la clase que decía el maestro, es que entiendan, estamos en una nación que no es de nosotros, los policías de aquí son americanos, hay policías algunos que son racistas, si te ven en tu carro que andas por allá con una banderota, inmediatamente es como decirle, aquí voy, deténme, y es lógico, esas cosas son las que atraen la atención de las autoridades. Entonces hay que bajarle al carro. ¿Te gusta escuchar música dura? Pues ponte unos audífonos, deja de estar haciendo escándalo en la calle, deja de estar contaminando el ambiente, escucha tu música para ti, a nadie más de los de afuera le interesa tu música. Ok, hay que estar a lo mejor posible, hay que andar a la línea,
Hay que orar a Dios. Si tú eres un hijo de Dios, eres un cristiano. Si no eres cristiano, necesitas conocer a Dios, necesitas conocer a Cristo. Porque en estos tiempos, la única esperanza que tenemos para poder mantenernos refugiados es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, busca de Dios. Hay que orar a Dios para que antes de que salgamos de la casa, pedirle a Dios, Señor, cuídame, bendíceme, ¿sí? Manda a tus ángeles alrededor de mí. La Biblia dice que Él mandará a sus ángeles para que nos guarden y que no nos vaya mal, no tropecemos en piedra alguna. Él nos guardará, dice la Biblia, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dios va a tener un cuidado especial de nosotros. Entonces, aunque las cosas estén así, recuerda esto, Trump, el presidente de los Estados Unidos, no es Dios. Él también fue puesto por Dios en el lugar donde está. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que orar por nuestras autoridades, hermano. Ten tiempo, ora por ellos. Señor, bendícelos. Cuando tú bendices a las autoridades, sin tú darte cuenta, Dios te está bendiciendo a ti. ¿Por qué? Porque te estás sometiendo a lo que Dios mismo ha establecido en su palabra. Y eso es un bien para nosotros. Nos conviene. Entonces, esto quería compartirlo contigo. No tengas temor, hermano. No tengas temor. Dios está con nosotros. Si tú y yo caminamos bien con Dios, yo no te quiero dar vanas esperanzas, como muchos otros predicadores lo hacen, de una forma irresponsable. Y decirte, si tú caminas bien con Dios, no te van a sacar de Estados Unidos. No, yo no sé, yo no soy Dios. Pero sí te garantizo una cosa. Si tú caminas bien con Dios, si caminamos bien con Dios, y por algún motivo nos llegan a sacar de este país, tenlo por seguro que a donde Dios nos lleve, Dios va a guiarnos y Dios va a bendecirnos. Porque la Biblia dice que Él no va a permitir que venga a nosotros una tentación, una prueba que no podamos soportar humanamente y que juntamente con la prueba enviará la salida. Dios va a estar con nosotros. Él va a estar ahí presente, Él nos va a ayudar, pero nos conviene en este tiempo el poder nosotros estar firmes, sin fluctuar. Ora, métete con el Señor. La Biblia, Salmo 91, léelo, grábatelo en tu corazón y practícalo. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habita en el abrigo del Altísimo. Ahí estate día con día. Quiero darte gracias, hermano, por haberte quedado conmigo en este tiempo. Estamos planeando hacer estos programas por las mañanas, así que estábamos haciendo ahorita algunas pruebas al inicio, tuvimos algunos detallitos, pero espero que haya llegado a ti el mensaje que queríamos compartir contigo y nos ayudes para propagar el mensaje. Compártelo en las redes, compártelo en tu página, que es la manera en cómo podemos trabajar de alguna manera llevando el mensaje a los diferentes lados y de esa manera poder seguir impactando a través del mensaje de Dios la gente que nos hace el favor de escuchar los mensajes que compartimos con ustedes. Cuídense mucho, Dios me los bendiga. Los espero en el programa de Hablando Claro por las tardes. Estamos preparando ya el programa para empezarlo a transmitir en vivo con diversidad de programación. Así que estate al pendiente, escúchanos por Radio Luz 1650M. Radio Luz 1650M es una estación local acá en el área de Denver, en el estado de Colorado, que tú la puedes sintonizar a través de, yendo ahí a la página www.1650radioluz.com, baja la aplicación, ahí está una aplicación para que la bajes en tu dispositivo móvil y a la hora de nuestro programa nos escuches. Es un programa que gracias a Dios ha sido del gusto de mucha gente y mucha gente lo ha apreciado, lo ha compartido, lo ha recomendado. Así que les agradecemos por apreciar el trabajo que hacemos. Lo hacemos con mucho cariño, lo hacemos con mucho amor y responsabilidad también, y lo hacemos por agradar al Señor Jesucristo. Gracias a todos ustedes. Cuídense mucho, Dios me los bendiga. Hasta la próxima.